Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les pueda bendecirles grandemente a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo pueda guardarles y bendecirles a cada uno de ustedes en este día domingo. Quiero compartir con ustedes en esta hora algunos versos de la palabra del Señor, esperando de que sea para ustedes de grandes bendiciones, como va a ser para mi persona de poder leer y poder soltar la palabra del Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde dice así: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajere preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, se levantó de tierra, y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, mm, sin ver, y no comía ni bebía. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, que dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Amén. Que Dios bendiga, hermano, en esta hora este pequeño trozo de la palabra del Señor. Eh, Todos sabemos y conocemos la historia. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba a los cristianos, les perseguía por la idea de que él tenía en su corazón de que él era adosto en la Biblia. Él creía en la Sagrada Escritura, pero no creía en los hechos de los apóstoles, en lo que Jesús había hecho. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre entendido en la lectura, un hombre entendido en los papiros antiguos de la Biblia. Por lo tanto, él no conocía lo que era la cruz. Pablo no tenía problema contra los cristianos, sino contra la cruz de Cristo. Todos los que hablasen de Jesús que había muerto en la cruz, o de ese hombre de Belén, era perseguido y era asolado por él. Por esto Pablo dice, la Biblia dice, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, porque él odiaba lo que era el Señor, odiaba lo que era el discipulado, de predicar, de poder llevar las gratas nuevas, y hablando de Jesús, de aquel hombre que había muerto en la cruz del Calvario. Y dice también la Biblia, dice, y él pide carta al sumo sacerdote. Amén, se da cuenta, está hablando de un sacerdote, está hablando de una religión, está hablando de que ellos no aceptaban a Jesús. Sabemos que los sacerdotes de aquella época también le crucificaron a Jesús, y aún así, después de muerto, aún no querían ni que se hablase de él. En la historia, que no se pudiera hablar de Jesús, pero Jesús siempre ha sido triunfante, ha sido vencedor, y él siempre ha salido a la luz. Dice también, y le pidió carta a la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajere preso a Jerusalén. Gloria al Señor, los llevaba preso a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino,
De repentinamente le apareció un resplandor de luz. Gloria al Señor, se le aparece Jesús. Se le aparece Jesús a Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús le habla, ¿por qué me persigues? Y Jesús le dice, dura voces dar voces contra el aguijón. Gloria al Señor. De repente, hermano, la gente somos rápidos, pensamos rápido y hablamos contra la iglesia, hablamos contra los ungidos, hablamos contra los hermanos, hermanas. Y si ellos son hijos del Señor, dura voces dar voces contra ellos, porque ellos solamente creen agradar a Dios, llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de Jesús. Y nosotros a veces le somos piedra de tropiezo a estas personas. Permita Dios que tú y yo no seamos ese tipo de personas, sino seamos gente que apoyemos el Evangelio, que llevemos las gratas nuevas, que llevemos el mensaje de salvación a todas las personas que puedan necesitar el Evangelio de Jesús. Dice la Biblia que Pablo oyó una voz de un resplandor de luz que se le apareció y que le decía, y dice la Biblia, cayendo en tierra Pablo, respondió de en medio de la luz. Cuando uno cae de tierra, cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dificultad, uno está en tierra, está humillado. Y dice la Biblia que Pablo estaba en tierra y oyendo la voz, más no veía a nadie. Y le dijo, y la voz, sale una voz que le decía de la nube, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Jesús le dice lo que le dice la palabra base. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. De la nube sale una voz y dice, yo soy Jesús. Hermano, hermana, cuando tú te sientes solo, cuando tú estás humillado a las plantas del Señor, buscas a Dios en la oración, hay una voz que te dice, yo soy Jesús. Qué importante es poder creer en Jesús. Jesús murió por ti y murió por mí. Él nos dio esperanza, Él nos dio vida, porque gracias a Él, somos los que tú y yo somos en estos días. Aunque no podemos verlo, no podemos congregarlo, no podemos estar en un culto, en una iglesia, que eso es muy importante, hermano, poder congregarse, es muy importante, pero también tenemos que ser gente sometida, gente obediente a las autoridades. Si las autoridades lo están pidiendo de no hacer masivos cultos, no hacer culto por la pandemia que se está viviendo, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que ser gente obediente, gente sometida a las autoridades. Si fuera otra la situación de vida, si ellos prohibieran que no se hablara más en el nombre de Jesús y no haya ningún libro en el mundo, nosotros tendríamos que predicar el Evangelio, hablar del Señor, porque su palabra me dice que en los últimos tiempos los cristianos vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio del Señor, vamos a ser asolados. Y permita Dios que tú y yo podamos estar a la altura de mira de los tiempos que lo ha tocado vivir. Yo sé, hermano, que este tiempo ha sido un tiempo duro, un tiempo difícil para muchas familias, en lo económico, en lo social, en salud, pero también he visto la mano poderosa del Señor que se ha movido a favor de los que creen, en los que creen en Jesús, en los que esperan en Él. Todas las cosas le ayudan a bien. El apóstol Pablo dice que él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros la pregunta que lo hacemos ahora, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué hagamos ahora? ¿Qué hacemos en este tiempo? Lo que debemos hacer como buenos creyentes, como buenos soldados de Jesucristo. Pablo, cuando hace esa pregunta, dice que unos hombres oyeron la voz, pero no oyeron a nadie y lo llevaron a una casa. ¿Y qué hacía Pablo ahí? Oraba. La importancia de la oración. La oración atraviesa, quebra el yugo, la oración abre puertas, la oración es la única clave, la solución, hermano, para que tú y yo podamos estar guardados y protegidos bajo la poderosa mano del Señor. Y dice la Biblia, y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que en el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle
que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Qué importante, Dios escucha nuestra oración. Dios no los deja, Él no los desampara. Él siempre está esperando el auxilio, el socorro de nosotros. Y permita Dios que nuestra oración sea oída a las plantas del Señor. Voy a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora de la mañana por poder ir a tus plantas, a tu presencia, reconocer los muchos grandes misericordias que tú has tenido a diario, Dios, con nosotros, porque tú lo has dado vida, porque tú lo has dado salud, Señor. Aunque hemos sido, Dios, azotados en esta embarcación por el viento, por los fuertes vientos que han asolado a nuestro país y a todo el mundo, tú has mostrado tu amor, tu fidelidad para con nosotros, Señor. Y aún así tú lo has guardado, tú lo has protegido, lo has guardado en el hueco de tu mano, Señor. Y nosotros, Dios, los sentimos alegres, contentos, porque podemos creer y confiar en tus muchas misericordias que tú tienes a diario. Gracias por el pan, gracias por el alimento, Dios, gracias por todo lo que tú das, Señor, por el agua, por el tecito, Dios, la leche, Dios, y eso es solamente tu bondad. Gracias por el trabajo que tú lo has dado, porque a ti te ha placido, Dios, tenerlos con trabajo, y ese es tu amor, y esa es tu misericordia, Señor. Alabo, glorifico tu nombre en esta hora de la mañana, Dios, y te pido una gran bendición para todos mis hermanos, del más pequeño al más adulto, Señor. Que Dios los bendiga. Un saludo a todos mis hermanos del Templo Adonai, del más pequeño al más adulto. Lo extraño en el Señor y deseo verle pronto. Que el Señor les bendiga, hermano.